Vamos a continuar con el tema, pues como su nombre dice, son aspectos financieros de la evaluación y estamos viendo pues prácticamente as- solamente herramientas financieras para poder llevar a cabo avalúos, tanto por el enfoque de eh, residual como por el enfoque de ingresos. Vamos a ver ahora este tema que es el estado de resultados proyectado como base para el cálculo de flujos netos de efectivo. Esto que tenemos aquí es una herramienta contable y esa herramienta contable refleja cómo ha sido el desempeño económico de la actividad de cualquier empresa. Ya les comentaba yo ahorita que cuando evaluamos un negocio en marcha, un cine, un teatro, un- una tienda muy grande de una cadena, un hotel, requerimos los estados financieros y con esos estados financieros hacemos precisamente esto. Hacemos una proyección a un horizonte que por lo regular es de 10 años y calculamos los flujos netos de efectivo y en base a esos flujos netos de efectivo se determina el valor de ese negocio en marcha. Entonces aquí nos están hablando solamente de un año, pero pueden ser varios años. ¿Qué es el estado de resultados? El estado de resultados es la diferencia entre los ingresos que tiene la empresa contra los costos en que la empresa incurre. Es decir, la diferencia entre ingresos y egresos. Entre esos egresos está el pago de impuestos, como se los mencionaba hace un momento. Está en caso de que haya reparto de utilidades a los trabajadores también. Está también si pagamos nosotros deuda, que tengamos deuda con un banco y hagamos pagos mensuales, ahí también se debe reflejar ese egreso. Y bueno, pues todos los costos directos e indirectos de operación. El estado de resultados tiene implicaciones fiscales por la cuestión de la depreciación y por el pago de impuestos. Cuando nuestros activos están dentro de la vida útil de trabajo, eh, tenemos el beneficio de apoyo en el pago de impuestos. Eso se tiene que ver reflejado ahí en lo que es el estado de resultados. Bien, ese estado de resultados se llama proforma, es proyectado. Cuando ustedes van a evaluar un negocio en marcha, deben proyectar los ingresos y egresos que pudiese tener ese negocio en un lapso de 10 años, cada año. Lo pueden hacer a costos constantes y a ingresos constantes, que es un enfoque totalmente aceptable, o lo pueden hacer con ingresos variables, ¿sí? Y egresos variables, que también es perfectamente aceptado. Bueno, ahí se anotan los resultados económicos y aquí nos habla esta filmina de que pues se toma, o sea, ¿qué puede suceder
si eso realmente ocurre. Acuérdense que estamos proyectando. Así como proyectamos ventas, así como proyectamos compras, así como proyectamos producción, pues tanto se puede dar y a lo mejor también no se puede dar, que no suceda tal cual estamos previendo, que a lo mejor se atravesó una recesión económica, que a lo mejor se atravesó un cambio de gobierno, que a lo mejor hubo un desastre natural que alteró los mercados financieros, etcétera. Pues pueden ocurrir mil cosas, pero eso queda fuera de nuestro alcance. El estado pro forma es este que tenemos aquí, que es ingresos con positivo, que son todos los ingresos que tenemos por la venta de artículos, o sea, por la operación de la empresa, de lo que estemos emprendiendo, menos todos los costos directos e indirectos, menos la depreciación. Primero la depreciación entra como negativa y luego después la depreciación vamos a ver más abajo que está como positiva. Menos costos financieros. ¿Cuáles son los costos financieros? Pago de intereses de deuda. Los pagos de intereses de deuda, si yo tengo deuda y estoy pagando intereses, esos intereses de deuda son deducibles de la base gravable de impuestos. Al igual que la depreciación, siempre y cuando esté en la vida, dentro de la vida útil, el activo. Eso nos da la utilidad antes de impuestos, que es la UAI. A eso le quitamos el impuesto sobre la renta, le aplicamos ahí el impuesto sobre la renta. En caso de que haya reparto de utilidades, también lo vamos a hacer y vamos a obtener la utilidad después de impuestos, que es la UDI, y a eso le vamos a sumar la depreciación. ¿Por qué le sumamos la depreciación? La depreciación se la sumamos por la sencilla razón de que, como ya lo comentamos hace un momento, eso lo tengo que apartar de los ingresos, pero realmente lo estoy sacando de los ingresos para después tenerlo para cuando ya tenga todo junto, el dinero, poder comprar otro activo igual cuando ya cumple su ciclo de vida. Entonces, por eso es que se mete positivo, porque realmente esa depreciación es una ganancia para mí porque la estoy sacando de los ingresos, la estoy apartando de ahí, menos el pago a principal. Recuerden ustedes que cuando nosotros sacamos un préstamo bancario para apalancarnos, pagamos, tenemos el capital y también tenemos intereses. De nuestro pago, una parte se va a amortizar el capital y otra parte se va al pago de intereses. Eso lo debieron haber visto en matemáticas financieras, en lo que fueron las tablas de amortización. Entonces el pago a principal es el pago a capital. El pago a capital no es deducible de impuestos, pero los costos financieros sí, que esos costos financieros, estos son los intereses que estoy pagando por la deuda y esto que tenemos aquí es lo que estoy pagándole al capital. Esto no es deducible de impuestos, pero esto sí es deducible de impuestos. Por eso se colocan en esta parte. Y todo eso me va a dar a mí el flujo neto de efectivo que tenga en un determinado año. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, todo bien, hasta todo No, bien. maestro, no, todo bien. Esto se llama
estado de resultados pro forma. Hagan de cuenta, exactamente esto es lo que se hace cuando se va a evaluar un negocio en marcha, para que se venda como negocio. Quiero vender el hotel como negocio, quiero vender el restaurante como negocio, quiero vender la tienda como negocio, entonces se hace este estado de resultados. Bien. Bueno, aquí nos habla de cómo se deben de colocar las cantidades, positivos los ingresos, negativos todo lo que sea egreso. Y aquí en esta tabla nos dice cuáles son los costos deducibles de impuestos. Todos los costos de producción, tanto directos e indirectos. Así como en la obra tenemos costos directos e indirectos, la empresa va a tener costos directos e indirectos para el proceso productivo, ¿sí? O el servicio. Todos los costos de administración, directos e indirectos. Todos los costos de comercialización de productos, tanto directos como indirectos. La depreciación y amortización de activos también son deducibles de impuestos. Y los intereses por concepto de deudas, ya lo vimos ahí en el estado pro forma, que aparece la depreciación, que aparecen los intereses, y dentro de los costos están estos tres. Bien. Aquí nos dice que la depreciación y la amortización deben sumarse a la utilidad, ya lo vimos en el estado pro forma. ¿Por qué? Pues porque realmente lo voy a sacar de los ingresos. Realmente es un ingreso para mí para poder reponer el activo. Y aquí nos habla otra vez y nos hace referencia que la depreciación se considera un origen de recursos, es decir, los obtengo de los ingresos. Dice que la ley hacendaria de cualquier país permite la deducción de intereses pagados por deudas contraídas, pero no permite la deducción del pago del principal. Ya vimos ahí que el pago del capital no es deducible de impuestos, pero lo que sí es deducible de impuestos es el pago de intereses. Esto sí. Vamos a ver este ejemplo. Dice, una empresa ha invertido 18,000 en una máquina barrenadora. La vida útil es de 4 años y el valor de salvamento de 2,000. Se esperan beneficios anuales. Cuando hablamos de este término beneficios, fíjense bien, porque se lo van a encontrar ustedes en sus problemas de ejercicios. Beneficios es igual a ingresos. Así de fácil. Son los ingresos anuales. También se llaman beneficios. Los ingresos que voy a tener cada año son de 5,000. La TEMAR, ya la hemos platicado. La TEMAR que yo estoy esperando de la empresa, pues aquí la pusieron muy bajita, 4.4%. Bueno, ahorita en el presente esto es irrisorio, pero posiblemente esto sea en un país donde los intereses bancarios no están tan altos. Por lo tanto, posiblemente un 4.4% sea una buena TEMAR. ¿Sí? Paga impuestos anuales con un cargo del 50%. Eso es mucho. Pero pues en ese país, aquí no habla exactamente que sea en México, en ese país eso es 50% de impuestos sobre la renta. Aquí lo que nos pide a nosotros es determinar la rentabilidad de la empresa. Esto lo tenemos que definir nosotros cuando hacemos el avalúo de un negocio en marcha. ¿Qué tan rentable es ese negocio? ¿Sí? Porque nos muestran estados financieros, ingresos y egresos,
y tenemos que determinar la rentabilidad. Bueno, aquí nosotros tenemos la fórmula de depreciación. La fórmula de depreciación es lo que se va a depreciar cada año. Vamos a hacerlo en Excel. Si me hacen favor, bueno, primeramente vamos a Excel y voy a abrir otra hoja nueva para hacer este ejercicio. Quien me quiera seguir, adelante. Hay que abrir una hoja nueva. Yo lo voy a ampliar para que ustedes puedan observar bien. Y lo que voy a hacer es, de aquí de la presentación, voy a, bueno, voy a quitar esto. Voy a hacer un recorte y voy a pasar esto a Excel. El estado de resultados pro forma. Aquí se partió. De hecho, debe estar así. Bueno, aquí lo que voy a hacer es poner todo esto de esta forma. Aquí hay que poner una apóstrofe. Una apóstrofe es una comilla simple para que me pueda agarrar que yo ponga esto así. De otra forma me lo tomaría como si fuera una fórmula, ¿sí? Entonces, así, apóstrofe más ingresos, apóstrofe menos costos. Y voy a ir copiando cada uno de ellos depreciación y amortización. En las tablas de amortización que se ven en matemáticas financieras, ahí se puede observar claramente cuando tenemos una deuda, cuánto se va a capital y cuánto se va a intereses. Aquí ponemos igual a utilidad antes de impuestos. Todo una, maestro. Faltó la costos financieros. Me salté una, ¿verdad? Sí, costos financieros. Gracias. Sí. Menos costos financieros. Gracias. Menos costos financieros, utilidad antes de impuestos. Aquí sería, voy a ponerla completa, aunque algunos rubros no aplicarían, porque no nos habla de préstamo, pero en la de ustedes sí viene un préstamo. Igual menos impuestos sobre la renta, menos reparto de utilidades. Disculpen, ¿hay quienes sí me van siguiendo? Nada más es una pregunta. No es obligatorio que me siga. No, yo Sí, estoy profe. observando nada más. Ok, Ya posteriormente lo voy a transcribir y tratar de entenderlo y razonarlo cuando lo haga.
Sí, señor. ¿Alguien sí me está siguiendo? Sí, profe. Ah, ok, perfecto. No hay problema. No es obligatorio. Bueno, ahí está ya hecho. Lo pude haber traído prefabricado, pero es mejor así para entenderlo mejor. Aquí lo que voy a hacer es, bueno, pues primeramente poner el encabezado estado de resultados pro forma. Es el nombre que tiene este formato. Es el formato pro forma. Y aquí nada más voy a poner algunos separadores. Los voy a alargar hasta acá. Creo que no lo hice bien. Va hasta aquí. Y luego de aquí hasta aquí. Nada más para que quede separado. Bueno, flujo neto efectivo lo voy a marcar así. Y volviendo al problema de la barrenadora, nos dice a nosotros que el valor de la barrenadora es de 18,000. Entonces aquí lo que voy a hacer yo es que voy a poner el año 0, el año 1, 2, 3, 4 y vamos a ir viendo aquí que tiene 4 años de vida útil total. Entonces aquí vamos a darle formato de moneda. Y aquí es donde vamos a empezar a colocar ingresos. Vamos a ver. Voy a copiar, voy a hacer un recorte de esto. Y lo voy a copiar.
Ahí está. Entonces dice que invirtió 18,000. Estos 18,000 están aquí, pero son negativos. Perdón, están aquí. Menos 18,000. Porque es una erogación. Y luego nos dice que tiene ingresos anuales de 5,000. Cada uno de los 4 años. Ahí está. Extrañamente no habla de costos. Bueno, es imposible que tengamos un proyecto de inversión sin costos, pero en este caso pues tiene ceros, entonces vamos a ponerle 0, 0. Y aquí dice que tiene una vida útil de 4 años. Aplicando la depreciación, o bueno, voy a copiar la formulita para obtener la depreciación. Dice que el valor de salvamento es de 2,000 y costó 18,000. Entonces la depreciación empieza a contar aquí. Igual a, paréntesis, le voy a poner 18,000, pero negativo. 18,000 menos 2,000 de salvamento entre 4 años. Y tenemos 4,000 para cada uno de estos años. Es la depreciación. No habla de préstamos, por lo tanto no hay costos financieros, no hay costos por intereses de deuda. Aquí serían 0, 0. Y bueno, hasta aquí alguna pregunta que tengan, con toda confianza. Algo que no esté quedando muy claro, con toda confianza. ¿No? No, maestro. Bueno, ok, entonces dice que la utilidad antes de impuestos va a ser la suma, como ya están positivos y negativos, ya no voy a restar, ya nada más voy a sumar. Entonces aquí sería desde aquí igual a suma todo esto. Y lo voy a replicar acá. Entonces quedan 1,000, 1,000, 1,000, 1,000. Y aquí menos 18,000 porque es la inversión inicial. Dice, el impuesto sobre la renta es del... Perdón, maestro, Dígame, perdón que lo adelante. interrumpa, para No, que no, no se vaya más adelante. ¿Cómo lo replicó? Dice, a la derecha, sumó el total con los sume 18,000, estos. pues solamente eran esos. Sí, nada más Y perdón, a dígame. la derecha, sí, a la derecha, ¿cómo dice que lo hizo allí Le para puse, sacar los le números? puse Ah, copiar ya entendí. Sí, ya entendí. y le puse pegar y listo. ¿Sí? No, gracias, gracias. Perfecto. Gracias. El impuesto sobre la renta es el 50%. Entonces, esta es la base gravable. Esta que tenemos aquí es la base gravable. Si se fijan, a la base gravable se le descontó la depreciación. Por eso es que la depreciación ayuda para pagar menos impuestos. En lugar de pagar impuestos sobre 5,000
voy a pagar impuestos sobre 1000 nada más, que es la base gravable. Siempre y cuando estemos en la vida útil. Ya después de aquí para afuera ya las cosas van a cambiar si no renuevo el equipo. Entonces aquí sería el impuesto sobre la renta 0.5, que es el 50% por esto de aquí, pero negativo, porque es un egreso. Entonces son 500 para cada uno de ellos. Y reparto de utilidades, no hay nada. No habla el problema de reparto de utilidades. Entonces, la utilidad después de impuestos va a ser igual a la suma de aquí hasta acá. Y esto lo voy a replicar aquí. Entonces la utilidad después de impuestos me quedan 500 nada más. Pero a estos 500 le tengo que sumar la depreciación, porque finalmente la depreciación es un ingreso. Lo estoy sacando de los ingresos. Ya explicamos por qué. Entonces aquí sería 4000 positivos. Y el pago a principal, no hay deuda, no especifica deuda, sería 0. Bien. Entonces vamos a obtener el flujo neto de efectivo con la suma de esto. Ahí está. Este es el flujo neto de efectivo que yo voy a tener en la empresa, menos 18,000 en tiempo cero, luego 4,500, 4,500, 4,500, números positivos. Bueno, dice que la TEMAR es del 4.4%. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es lo siguiente. Aquí le voy a poner valor actual del flujo neto de efectivo. Es el valor actual del flujo neto de efectivo. Este está en tiempo 1, este está en tiempo 2, este está en tiempo 3, este está en tiempo 4, y lo que necesito es llevar todos estos a tiempo 0. Inclusive, ¿cómo le pondremos aquí? Voy a agregar un renglón. Le voy a poner aquí valor de salvamento. El valor de salvamento, ¿de cuánto es? Son 2000. Y están aquí. Al finalizar el cuarto año, son 2000 de valor de salvamento. Entonces, voy a insertar otra fila. Flujo neto de efectivo con valor
con valor de salvamento. Entonces, aunque ahí no lo trae, pero yo lo estoy haciendo así para que se entienda mejor. Voy a hacer la suma de esto. Y nada más lo voy a replicar para acá. ¿Sí? Eso sería el flujo neto con valor de salvamento. Poner otro separador. Ahora sí, hay que llevar todos estos a valor presente. ¿Con qué tasa? Pues con esta tasa del 4.4%. ¿Sí? Entonces aquí vamos a utilizar ya la sabida fórmula, la sabida función de menos VA. Y la tasa es 0.044. Coma. Número de periodo. El número de periodo está acá arriba. Coma. ¿Es una anualidad? No. Es un valor futuro. Ponemos doble coma y seleccionamos esto. Y listo. Coma 0. Y listo. Este se queda en menos 18,000. Y recorro todo para acá. Y estos son los valores presentes de los flujos netos de efectivo, ya considerando el valor de salvamento. Como ya están todos estos en valor presente, ya los puedo sumar. Aquí en esta parte voy a hacer la suma. Hago la suma y me encuentro que el balance, este es el balance, que el balance es negativo. ¿Qué creen que signifique eso? Pregunto. Pues que no voy a tener ganancias. Yo voy a tener pérdida de 134 pesos o dólares o lo que sea. Así es. Esto significa que, caray, Tendría que calcular por otro método mejor el inmueble o no, con no, otro proyecto. no. Es mejor, o sea, sería desechar ese proyecto y tomar otro. Sí. ¿Sí? Desechar este proyecto y tomar otro porque no es rentable. De hecho, aquí estoy perdiendo. Cuando esto resulta negativo, el proyecto no es rentable. O Entonces, recomendar al dueño, pues, subir los costos, los precios, ¿no? De lo que está, pues, ofreciendo al cliente. bueno, en caso de que ya sea un negocio establecido, le diríamos así con eso, oye, tu negocio no es rentable. Pero le podemos hacer algunas sugerencias, no sé, de quizás incrementar los ingresos, ver manera de subir ingresos, ver manera de reducir costos, etcétera. ¿Sí? Este balance debe salir positivo para que tengamos esa TEMAR. ¿Sí? Este balance debe ser positivo. Entonces aquí, como sale negativo, como la suma de los flujos, voy a poner así, FNE, es negativa, coma, poner acá, el proyecto no es rentable con una TEMAR del 4.4%.
Entonces, como la suma de los flujos netos de efectivo es negativa, el proyecto no es rentable. Al 4.4% no, quizás más abajo sí. Si yo bajara eso de 4.4 a menos porcentaje, pues entonces posiblemente salga positivo, pero si yo bajo eso, pues a lo mejor ya no me conviene. Quizás lo tenga que bajar hasta 3, 3.5, no sé. Y entonces eso ya no sería rentable, porque pues ya para ganarse un 3.5%, quizás ya no vaya acorde a la situación financiera o la situación económica del país o la situación financiera de los bancos, ¿verdad? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? Sí, maestro. Si en lugar de los menos 134 pesos nos hubiese dado un valor de cero, ¿qué interpretación debo de hacer? Si aquí da cero, es que esa es la TIR. La TIR, ¿verdad? Ok. Uh-huh. O sea, esa es la tasa interna de rendimiento que le está dando. ¿Sí? Ok. Y si me da positivo arriba de cero, Es que ya hay más ganancias. ok. O Con sea, cero podría decir yo que estoy cubriendo el 4.4 de la TEMAR. así es. Con cero aquí, Ok. usted está cubriendo el 4.4 y ya es rentable. Ok. Gracias, maestro. ¿Sí? Mire, vamos a hacerlo si quieren. Vamos a poner aquí tasa. Qué bueno que surgió esa inquietud. Aquí vamos a poner la tasa. En lugar de ponerle aquí fijo el 4%, aquí lo voy a poner 0.044. Voy a referir a esa celda. ¿Sí? Voy a poner aquí, solamente que voy a anclar la columna, no la fila, la columna, para que no se recorra. Entonces nos va a dar lo mismo. Bueno, si quieren, vamos a aplicar lo que ya conocemos de aquí del menú de datos. Nada más que esta cosa no se quita. Bueno, a veces no se quita eso. Como que se queda ahí una falla del zoom. Aquí en datos, acuérdense, es análisis de hipótesis. ¿Sí? Y es la segunda opción, buscar objetivo. Aquí yo le voy a decir, a ver, la celda que necesito es esta. Ahí está. Yo quiero que ahí sea 0. ¿Y qué celda voy a cambiar? La celda que voy a cambiar es esta. Entonces aquí, a ver, ¿qué hice? Creo que le puse deshacer. Valor de 0 y cambiando aquí. Aceptar. Aceptar. Me está dando el 4.10. Esa es la TIR. 4.10. Aquí es 0. ¿Sí? Entonces no me está dando el 4.4, me está dando el 4.10. Si aquí se hiciera 0 con 4.4, es que estoy apenas en el límite y el proyecto sí sería rentable. ¿Sí queda claro? Lo voy a dejar como estaba para la hora que se los... ¿Sí queda claro, ingeniero? Sí, maestro. Sí, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. .044. Lo voy a dejar así porque se lo voy a pasar
para que no les cause confusión. Entonces, ya vimos que el proyecto o ese negocio no es rentable, y eso lo vimos ahorita en la mañana de la TIR. Cuando la TIR es menor que la TEMAR, no es rentable. Bueno, dentro de los ejercicios, ya siguen los ejercicios propuestos. Vamos a explicar los ejercicios propuestos. Son dos ejercicios. Dice, se adquirió un activo en 285,000 con vida útil de 8 años. Dice, determines el cargo de depreciación anual por línea recta y el valor en libros si el valor de salvamento es 0 y si el valor de salvamento fuera de 57,000. Para este inciso número 1 lo harían como lo hicimos aquí, igualito. ¿Sí? El ejercicio número 2 dice, un equipo tiene un costo inicial de 310,000, vida útil de 5 años, un valor de rescate de 10,000 al final del periodo, producirá ingresos de 120,000 el primer año, con incrementos anuales de 15,000. O sea que el segundo año, ¿cuánto va a producir? Pregunto. 135,000. 135,000. ¿Y el tercero? 150,000. 150,000. Y así sucesivamente, 15,000 más, 15,000 más, ¿verdad? Cada año. Los costos, eso es lo que van a ustedes a colocar en esta tabla. En esta tabla, aquí sería hasta 5, y aquí los ingresos serían variables. Van a ir colocando los ingresos, eso no hay ningún problema. Aquí no hay que convertir a flujos constantes, aquí no hay ese problema que teníamos allá cuando teníamos que convertir un gradiente a flujos constantes. Dice, los costos son de 60,000 en forma constante, esos sí son constantes, durante todos los 5 años. Se pagan impuestos a la tasa del 40%. La TEMAR que se está pidiendo es 10%. Determinar, más bien, si la inversión, lo mismo que hicimos ahorita, si la inversión es rentable. ¿Sí? Hacer todo esto. Fíjense que estoy pensando una cosa, pues como ya tienen esto, pues ya les va a servir mucho porque ya está con fórmulas, como ya van a tener esto, ya está con fórmulas y todo, entonces, pues como quiera, ya no se les va a dificultar gran cosa. ¿Alguna pregunta sobre los ejercicios que van a hacer? No, maestro, No, pues todo está tenemos más o claro. menos claro. Está más o menos claro, ya nos toparemos cuando estemos Igual, y, desarrollándolos. sí señor, sí, claro que sí. Mire, yo les pido que traten de hacerlo ustedes. A pesar de que yo les mande la hoja de cálculo, traten de hacerlo ustedes para que le entiendan más. Que la hoja de cálculo sea solamente referencia y no sobre la hoja de cálculo pues, directamente poner cambiar datos y ya, porque entonces no va a haber una comprensión total y una adquisición de las competencias tal cual se solicitan en el curso. Esa es la recomendación, ¿sí? Pudiéramos escribir textos también de interpretación para que nos quede más claro nosotros, Así aprender es. realmente del formato, ¿no? Sí, Abajo de las tablas, decir, oye, considero que pasó esto por esto, lo otro, como una apreciación personal, y quizás eso nos sirva para aprender más, ¿no? sí, reflexión, o sea, una reflexión, Sí, ándale. un comentario, una reflexión, una observación.
que complementaría el trabajo, pues nos serviría para aprender más. Ujú. Eso complementaría más el aprendizaje. Sí, Perdón. así es. Y le daría, aquí cafecito ya se requiere, porque les digo que ya se siente un poco de frío. Entonces, el cafecito caliente, no les puedo decir si gustan, porque pues como les doy, estamos virtuales, pero yo creo que allá en los lugares calurosos no se les antoja el café, ¿verdad? Pienso. Pues fíjense que yo soy muy cafecero y a mí se me antoja con mucho calor, con frío, como sea. Igualmente, mucho, aunque haga calor, yo tomo café. Es más, cuando No, está haciendo mucho calor también me lo tomo muy a gusto. pues fíjese que ya somos varios, pues, la gente que necesitamos café, ¿verdad? Sí, sí, En sí, la sí, sí. mañana. Pero pues qué bueno, porque todo, o sea, un gran porcentaje de la población mundial toma café. Entonces, pues por algo existe, ¿verdad? Muy Sí, bien. claro. Entonces, ya vamos a la parte 4. La parte 4 de lo que del contenido del curso. Aquí en esta parte 4 vamos a hablar de la tasa de capitalización. A ver, platíquenme, durante el transcurso de la maestría, primero platíquenme en qué semestre van. Ya en el último Cuarto semestre, cuarto. seg- Van en segunda cuarto. materia, Ujú. segunda materia. ¿Cuántas les faltan? Pues después de esta materia que nos hace el Pues, favor usted de compartirnos, nos van a faltar 4. Pero la última creo que es algo referente a tesis, a la preparación del trabajo final. Entonces, realmente nos faltarían 3 tres. de didácticas, ¿no? De Tres materia. y el seminario de tesis, ¿verdad? Exactamente, Bueno, exactamente. platíquenme qué han visto en sus otras materias acerca de la tasa de capitalización. ¿Les han comentado algo de la tasa de capitalización? En matemática financiera lo vimos un poquito. De Ujú. hecho, todo esto lo hemos visto, la gradiente, todo eso que nos lo vimos también en matemática financiera. Ajá, pero no aplicado, ¿verdad? Ah, Pues sí, sí, Eh, sí lo aplicamos también, sí, 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 en ciertas, ah, bueno, también vimos impuestos, ¿se acuerdan? Interés, los tipos de interés y esas cosas, todo no, eso pero lo me vimos. refiero a la evaluación de un proyecto, por ejemplo. No, 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 hemos no. visto en varios ejercicios que nos han pedido el Ujú, uso de tablas con la tasa de renta, de capitalización, Ujú. pero sinceramente es un punto en particular de la evaluación, que es un poquito complicado. O sea, es lo mismo que nos decía usted, maestro, no es lo mismo usar las tablas que interpretar de manera correcta y certera ujú. Ándale. los factores que se utilizan para determinar esas rentas, ¿no? O Ujú. capitalización de rentas en los métodos. Entonces, yo siento que ahí siempre, de hecho, yo la anterior maestra les dije, oye, ¿nos puedes repetir eso? Ya que ya lo habíamos visto, ¿no? Porque no está el más usado, pues, de los métodos. Siempre se usa el físico y el de mercado. Y el de capitalización de rentas, normalmente como que cuando no queda más, ya lo usa uno, ¿no? Pero no se usa constantemente en algunas partes del país. Ese es el caso de Sonora. Pero sí, yo al menos siempre he sentido, me quedo con duditas siempre del método de capitalización de rentas en los avalos. Ok, Igualmente. ¿han visto la tabla de Bravo Armejo? Sí, pero como le digo, siempre me queda una dudita por ahí ¿Y perdida. qué les han explicado de la tabla de Bravo Armejo? La tabla como sí, cómo de los inmuebles, del inmueble sujeto y los inmuebles comparables, cómo vamos ubicando los factores y dándoles una ubicación. Ujú, Pero yo me pierdo un poquito al final de la tabla, cuando se hace la estructura de las columnas para llegar a números finales. Ahí ujú. como que en uno que otro se me pierde la interpretación a veces. A mí en lo personal, no hablo por los demás, en lo Ok, personal. entonces quiero entender que lo único que han visto es la tabla de Bravo Armejo, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Bueno, les platico un poquito. Esa tabla de Bravo Armejo
Es una tabla que se usa todavía cuando en los avalúos de antemano sabemos que vamos a concluir con el enfoque de mercado, ¿sí? Por ejemplo, para avalúos, vamos a poner los avalúos más sencillos que pueda hacer cualquier persona, aunque no sea evaluador, para el Poder Judicial. Para cuestiones para cuestiones de herencias y todo eso, acuérdese que puede evaluar un ingeniero, puede evaluar un contador, puede evaluar un ingeniero agrónomo, inclusive Arquitectos. hasta un abogado que no sea evaluador. Porque no piden como requisito que sea un evaluador. Que deberían pedirlo, pero no. Los avalúos, pues ahí son más sencillos. Los avalúos tienen solamente 3 comparables en el mercado. El físico pues se hace, pero se hace pues tomando paramétricos, es decir, costos por metro cuadrado, aunque no correspondan a la zona, no le hace. Y el de capitalización de rentas es mero requisito, nada más para que lo lleve, y utilizan la tabla de Bravo Armejo. Y en otros avalúos para otras entidades que no son tan estrictas, también la tabla de Bravo Armejo se mete allí como pues para que no vaya solo, para que, como decir, ahí están los 3 enfoques y el enfoque con el que se concluye es el de mercado. Pero de antemano sabemos que ya es el de mercado. Entonces, les platico, esa tabla ya está obsoleta. ¿Sí? No sé si sus maestros les hayan dicho que esa tabla ya está obsoleta. En esa tabla, en la parte superior, aparecen columnas con porcentajes. Esos porcentajes son tasas de interés que deben de mantenerse actualizadas año con año para que esa tabla de Bravo Armejo sea aplicable. Pero sucede que el banco que lo hacía, creo que era Banamex, el que actualizaba esa tabla, dejó de hacerlo, pero dejó de hacerlo, estamos hablando de casi 10 años que dejó de actualizarlo. Entonces imagínense, esos porcentajes ya en la actualidad son totalmente, ya no corresponden a la realidad. Por lo tanto, la tabla se vuelve inservible. Y la tasa de capitalización que obtenemos allí, pues es totalmente disacorde con la realidad. Minimizamos mucho lo que es capitalización de rentas porque, bueno, aquí hay 2 cosas. Entiendo que la mayoría de los maestros que les dan clases solamente han trabajado con el de mercado, se lo saben al derecho y al revés, y el físico quizás también, pero el de capitalización nunca lo han usado, porque nunca han tenido quizás algún trabajo serio de hacerlo, ¿sí? Pero aquí el deber de nosotros es explicarles lo que debe ser, no lo que nosotros hacemos. Porque si yo digo, mira, pues yo evalúo un terreno en cuanto al factor de forma, pues ahí le echo un tanteo. Porque así me han salido alumnos en algunas partes que me dicen, es que el maestro nos dijo que para homologar la forma de un terreno, pues era de tanteo. Dije yo, ¿cómo de tanteo? Sí, pues que si lo vemos muy irregular, pues apliquemos más o menos este factor. Que si lo vemos más irregular, apliquemos esto. Y entonces yo les dije, pero es que así lo hace él. Pero el que él lo haga así no quiere decir que así sea.
si vamos a libros, hay métodos para sacar el factor de forma. Métodos que involucran hacer una cantidad de trabajo, pues un tanto no considerable, sino laboriosa, pero tenemos más certeza. Entonces, si yo digo, yo saco la tasa de capitalización así, y vamos, sale. Bravo Armejo, punto. Bueno, así le haces tú, pero eso no quiere decir que eso sea lo que debe ser. Entonces, aquí en aspectos financieros, yo la tasa de capitalización de Bravo Armejo, quizás aquí, no sé, no recuerdo si venga aquí mencionada en estas diapositivas, pero vamos a ver un método entre varios que hay, pero este es el método que más me gusta a mí para fabricar la tasa de capitalización. Miren, cuando ustedes se enfrenten a un avalúo de la productividad de un negocio, es allí donde la tasa de capitalización juega un factor muy importante, demasiado importante. Y es, por ejemplo, puede ser un localito chiquito, pequeñito de, no sé, a lo mejor 3x4. Como los que existen en los mercados municipales de algunas ciudades de la mayoría del país, y donde las Ándele, superficies son muy pequeñas, pero la rentabilidad o las ventas son muy altas. Pues, ándele. y estaríamos hablando de 6 metros cuadrados, 9 metros cuadrados. Sí, que si lo evalúo por mercado, es más, incluso a lo mejor ni comparables va a encontrar. O si, Así es, así es. que si lo evalúa por físico le va a salir cualquier cosa porque es un cuarto nada más. Ah, pero vende muchísimo. Vieran cómo vende muchísimo. La productividad es muchísima. Entonces ahí se debe evaluar por productividad. Y es donde entra en juego la tasa de capitalización. Entonces, si yo la calculo incorrectamente, el valor que voy a dar va a ser totalmente falso. Miren, la tasa de capitalización en la fórmula clásica de tasa de capitalización es la renta neta anual, lo que tenemos de renta libre de todos los gravámenes. Ustedes debieron de haber visto todos los gravámenes que hay en rentas. En rentas, si yo arriendo una casa, o arrendo, perdón, si yo arrendo una casa, el arrendatario me va a pagar renta. Pero no toda la renta me la puedo embolsar como ganancia. ¿Estarán de acuerdo conmigo? ¿Por qué? Porque hay deducibles. De ahí tengo que deducir, primero, pues los gloriosos impuestos. Esos son inevitables. El impuesto predial, primero. El impuesto municipal. Y luego debo de hacer un descuento por vacíos. El descuento por vacíos es más o menos lo que ha durado desocupado ese local o esa casa, por ejemplo, hablamos de una casa, el tiempo que ha durado desocupada durante un año, y eso me da un porcentaje de vacíos. Durante ese tiempo que dura desocupada no ha generado ingresos, y eso es algo que puede pasar o que ha pasado, se debe de considerar ahí. Se debe deducir, si es que yo pago la luz, la debo deducir. Si es que yo pago el agua, la debo deducir. Si todos los desperfectos que salgan en la casa, los debo de arreglar yo como propietario. Todos esos gastos los debo deducir. Debo deducir el pago al contador que me lleva la contabilidad. Debo deducir, aparte, debo de calcular la depreciación.
y en base a eso hacer la base gravable y aplicar también otro impuesto, que es el impuesto federal del ISR, que es el impuesto sobre la renta. Y ya toda vez que haga todo eso, entonces me va a quedar mi renta libre, mi renta neta. Esa sí me la puedo gastar. Todo lo demás lo tengo que guardar para cuando llegue el momento de pagar lo que tenga que pagar. Entonces la renta neta se calcula por año. Primero se calcula por mes y luego se multiplica por 12 para sacarla por año. Y eso que sacamos de renta neta anual se divide entre la tasa de capitalización. Y ese es el valor del inmueble. Ese enfoque se llama por a perpetuidad. ¿Sí? Y hay otro, ahorita lo vamos a ver. Entonces, cualquier variación de la tasa de capitalización, si ustedes, como la tasa de capitalización es está como cociente, está como denominador, ustedes saben que cualquier variación en un denominador, en una división, va a causar cambios grandes en la cantidad resultante. Si ustedes ahí en la tasa de capitalización le quitan medio punto porcentual, va a afectar mucho al valor resultante. O se equivocaron en medio punto, o se equivocaron se equivocaron medio punto más, medio punto menos, eso va a tener una repercusión fuerte en el valor que ustedes van a dar al inmueble por productividad. Y ya vimos los casos de productividad, un localito, ¿sí? O bien un inmueble que única y exclusivamente se compró para que generara ingresos. Por ejemplo, si ustedes son dueños de una suite, digamos, ya ven que hay suites, bueno, no suites, digamos, hay casas de playa. Si les ha tocado que hay casas de playa totalmente equipadas, donde ustedes entran a internet y luego la rentan. ¿Sí les ha tocado? En lugares donde hay playas. ¿No sabían de eso? Yo sí había escuchado, pero no me tocó utilizar. Son como suites, pero súper equipadas, con alberca y todo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Que los dueños única y exclusivamente la tienen para rentarla por estancia como si fuera un hotel, pero es una suite nada más, es una casa que está a disposición del que la renta durante los días. Pues esa se tiene que evaluar como por su productividad, o sea, necesariamente porque como productividad da más que si la venden de mercado físico. Maestro, Dígame. ahorita en la actualidad no es el sistema que conocen como Airbnb, algo así. Ándele ese, nada más que no me acordaba. Ese, ándele ese. Los dueños de esos inmuebles las tienen por productividad. A ellos no les conviene venderlos por mercado, que se las valúen por mercado, ni les conviene que se las valúen físico. A ellos se les conviene que se las valúen por productividad, porque sacan mucho más, como el localito ese. Y si ustedes como evaluadores se topan con un caso de esos, y si no saben aplicar correctamente esto, pues ahí van a patinar bien feo, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver algo que les va a ayudar. Y estamos hablando ya más seriamente de la tasa de capitalización. La tasa de capitalización representa un retorno de la inversión en un tiempo determinado. El enfoque de ingresos se basa en el principio económico de anticipación. Ustedes lo vieron allá en Introducción a la Evaluación. El principio económico de anticipación. Ese significa los beneficios actuales de los ingresos futuros. ¿Sí? Los ingresos futuros
los traigo a valor actual y ese sería el valor del inmueble. Bien, pero por su productividad. Entonces, dice que esa tasa, pues hay que fabricarla, hay que construirla. Mejor término fabricar que construir. Perdón, construir que fabricar de una manera correcta. Bravo Armejo no sirve. Punto. Así lo digo. Ya está obsoleto. Solamente se utiliza cuando es un mero requisito, nada más para no decir que no se hizo el cálculo por capitalización y que vaya ahí en el avalúo, pero nada más. Entonces vamos a ver un método que se llama liquidación forzada. Aquí se toman en cuenta varios indicadores económicos. Ya vimos algunos indicadores económicos. Ahorita acabamos de ver ahí en el Banco de México la TIE, tasa interna de equilibrio bancario. También conocemos la tasa CETE a 28 días, que esa es la base para este método. Para este método hay que investigar la tasa CETE a 28 días, que esté vigente en la fecha del avalúo. Entonces, primero lo que hay que hacer es determinar la renta neta anual. Y ya vimos que la renta neta anual es la renta que recibimos menos todos los descuentos habidos y por haber. Que ya mencioné, impuestos, mantenimiento, pago de servicios, etc. Hay que determinar la tasa efectiva. A ver, ¿se acuerdan ustedes la diferencia entre una tasa efectiva y una tasa nominal? En matemáticas financieras, ¿no lo vieron? No, yo no recuerdo. No, no lo recuerdo tampoco. Miren, una Sí tasa, lo vimos, pero no lo recuerdo. No lo recuerdo. Pero sí lo vimos, pero no lo recuerdo. una tasa nominal es una tasa a interés compuesto. Todas las tasas que publican ahí en el Banco de México y las que publican los bancos ahí en sus pizarras día con día son tasas nominales, es decir, capitalizables. Cuando un banco nos presta con tasa capitalizable. Cuando sacamos un crédito de una tienda, es tasa capitalizable. Todo es tasa capitalizable. El interés simple realmente no se usa. Entonces, la tasa a interés simple se le llama tasa efectiva. ¿Sí? Y la tasa a interés compuesto se llama tasa nominal. Para este método, la tasa CETE a 28 días que viene publicada en el Banco de México es una tasa CETE a 28 días, pero capitalizable. Es una tasa nominal. Requiero convertirla Maestro, ¿Sí? perdón, entonces entiendo que la tasa nominal, ya recordando un poquito, como decía Martín, que sí lo vimos, pero recordando un poquito, ¿verdad? Ajá. Era el que ya llevaba el interés, ¿verdad? Sí, es la tasa que va a capitalizar. ¿Sí? Ajá. Y como Sí, gracias. como le digo, o sea, los prestamistas, los bancos, las cajas de ahorro prestan con interés capitalizable. No, nadie presta con interés simple, nadie. El interés simple prácticamente no se usa en operaciones financieras. Pero sí, para este método requerimos
convertir la tasa nominal, que es la tasa capitalizable, a su equivalente efectivo como si fuera de interés simple. Esta fórmula nos permite hacer eso. La tasa efectiva es igual a 1 más la tasa nominal entre n y luego todo eso elevado a la n, donde n es igual a 12. ¿Por qué 12? Porque el año tiene 12 meses. ¿Sí? Aquí estamos metiendo la tasa nominal anual. La estamos dividiendo entre 12 para sacar la mensual y luego la elevamos a la 12. Y nos va a resultar una tasa efectiva ¿cómo se llama? Anual. A ver, ¿sí están dispuestos a hacer un pequeño ejercicio con su calculadora? A ver, échale, maestro. Ahí va. Escríbanle, por favor, donde tengan ahí a la mano una libreta, computadora, donde quieran. Me dicen cuando estén listos. A ver, listo. Listos. Bueno, les voy a dictar un poquito. Determine la tasa efectiva equivalente a una tasa nominal del 11.05% anual Eso es todo lo que necesita. Nada más que en la fórmula el 11.05 debe entrar como decimal, o sea, .1105. Entonces, si me hacen favor de hacer la operación en su calculadora, primero lo dividen entre 12, luego le suman 1, luego lo elevan a la 12 y luego le restan 1. A ver cuánto le sale. El Ahí me valor, salió, el valor N, maestro, serían 12. N siempre vale 12, sí. Sí, porque es anual, ¿verdad? Ok. Uh-huh. a mí me salió 0.1162. .1162. Sí. Ok, vamos a esperar otro resultado. Para Igual me salió, igual me salió a mí .116271. Ok. ¿Y cuál fue la que les di yo? 1105. Entonces la que les salió fue mayor o menor. Mayor. Mayor. Ok. La tasa efectiva siempre es mayor que la tasa nominal porque es una tasa equivalente a interés simple, por lo tanto siempre va a ser mayor. Siempre va a ser Ok. mayor. ¿Sí? Entonces necesitamos ese dato, la tasa efectiva. Y la tasa nominal va a ser la tasa 7 a 28 días. Estos son los pasos para sacar la tasa de capitalización. Luego, determinar la tasa real. Miren, la tasa real, porque es una utopía el pensar en el 11.05 o en el 10.5 que está ahorita, porque por otro lado tenemos la inflación. Entonces sí, me pagas el 10.5, pero
pero ya transcurrió una inflación también. Está transcurriendo una inflación, una alza de precios en los productos y servicios. Entonces es ahí donde tengo que calcular la tasa real. Y la tasa real no es tan simple como restarle a la tasa efectiva la inflación. O sea, una simple resta no es así. Se debe usar esta fórmula. La tasa efectiva menos la tasa inflacionaria entre 1 más la tasa inflacionaria. ¿Les dicto otro para que lo hagan? Ok, maestro. Miren, esta tasa efectiva que ustedes sacaron, la van a usar. Nada más pónganle ahí, determine la tasa real si la tasa inflacionaria es del 4.05%. ¿4.88? La tasa, ¿cuánto les dije? 4.05. 4.05. 4.05. 4.0. Es tasa efectiva menos tasa inflacionaria, eso entre 1 más la tasa inflacionaria. Eso debe dar la tasa real, lo que realmente estoy ganando. Ahí me sale 7.28. 7.28. 7.27. Ok, 5. eso es lo que realmente estamos ganando. Sí, porque el 11.05 era una utopía. Bueno, lo que me sacaron ustedes después, eso es utópico, o sea, no es real. Lo que realmente gano es cuando ya le quitamos la inflación. Un 7%. ¿Sí? Pues prácticamente pues, muy poquito, pero es lo que los bancos dan. Bien, ahora vamos a ver esta tabla. Dice sobre tasa real por riesgo. Pero aquí hablamos de riesgo, no de riesgo de que la construcción o el inmueble se vaya a colapsar o a caer o a dañar, sino que aquí hablamos del riesgo económico. Es decir, es posible que yo invierta en un inmueble para vivir de su productividad, pero que no recupere la inversión pronto. Porque fíjense que lo que buscamos nosotros al invertir es recuperar la inversión lo más pronto posible, ¿sí o no? Sí estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Queremos recuperar la inversión lo más pronto posible y a veces las condiciones no se prestan. Por ejemplo, es que depende de muchos factores, la ubicación, la localización, eh, qué tipo de inmueble sea, etcétera. Entonces aquí esta tabla nos dice cómo consideran ustedes
que es ese inmueble en cuanto a el riesgo. Pero ya dijimos que es el riesgo de recuperar la inversión. Y tenemos ahí vivienda económica, vivienda media, vivienda residencial, vivienda antigua, oficinas convencionales, oficinas de lujo, locales comerciales y bodegas. Y va desde muy segura, segura, media, dudosa, riesgosa y muy riesgosa. Muy riesgosa es cuando la inversión es muy riesgosa, que, caray, pues es que es en una zona donde a la gente quizás no le guste vivir mucho, quizás eh, nadie quiera, no haya muchos compradores a la hora de querer vender. Entonces, es entre más riesgoso se fijan, vean la tabla, y entre más riesgoso es más alto el valor. Yo les pregunto, si la tasa de capitalización crece, ¿qué pasa con el valor del inmueble? ¿Crece o decrece? O sea, Decrece, decrece. ¿Por qué? porque el riesgo es mayor, entre otros factores, ¿no? Y el riesgo mayor puede venir del mercado, que el Es- mercado no me esté dando las condiciones adecuadas ahí para una venta en 2 tiempos normales, pues, ¿no? Que una casa que la puedo vender en 6 meses, 8 meses, se venda en 2 años, por decir algo. Y el mercado viene de otros factores también, ¿no? Del movimiento del mercado. De Así hecho, es. en un fraccionamiento, Ujú. por ejemplo, en fraccionamientos que se utilizan actualmente de cerradas, Ajá. no todas las cerradas tienen el mismo valor. Y no Ujú. todas las cerradas se venden en el mismo valor, a pesar de que son las mismas viviendas que en valor físico directo, pues da el mismo valor en la construcción. Pero Ujú. en la venta el mercado no los maneja igual. Y de hecho Exactamente. me han tocado casos así, me han tocado casos así. Sí, eh, pero la respuesta es que entre más alta sea la tasa de capitalización, el valor del inmueble va a ser más bajo. ¿Por qué? Porque en la fórmula la tasa de capitalización está como cociente. Digo, perdón, está como divisor. Está como está en la parte de abajo de la división. Y al dividir entre un número más bajo, pues aumenta el valor, ¿no? Al Directo, dividir entre en la operación. exactamente, entre más baja sea esa tasa de capitalización, el valor va a ser mayor. Entre más alta sea esa tasa de capitalización, el valor va a ser menor. ¿Sí? Que de hecho, bueno, pero eso es otro punto, es algo que no tiene nada que ver, pero como en la fórmula del valor referenciado a una fecha Ujú. que está en uno de los códigos que existen en nuestro país, que Ujú. nosotros lo manejamos normalmente como un factor, Ujú. que sí se puede manejar como factor, ¿no? Pero Ujú. en realidad, en lo literal que marca la ley, es un Ujú. cociente, ¿no? Es un cociente del valor actual del inmueble dividido entre el cociente de los índices nacional de precios del consumidor, la actual y el de la fecha anterior, ¿no? Pero Exactamente. si hace la operación numérica así de los dos quebrados, pues Ujú. puede manejarse como un factor y no Exactamente. necesariamente como un divisor. Sí, exactamente. Entonces aquí nosotros, sí, gracias por su participación, muy amable. Efectivamente, lo que dice es cierto. Sí, eh, nada más que tenemos que aterrizar todo eso aquí. Entonces ustedes deben clasificar según el tipo de inmueble que están valuando y según ustedes para esto deben de hacer la visita, deben de ver el entorno, deben de ver todo y clasificarla ya sea muy segura, segura, medias, dudosa, riesgosa o muy riesgosa y aplicar el factor correspondiente. Bien, toda vez que identificamos ese factor o sobretasa por riesgo, entonces se calcula la tasa de riesgo. La, Maestro, dígame. pues esta tabla nos está hablando en términos de dinero, pues, ¿no? De dinero, Ujú. si es muy segura, no segura y todo eso. Ujú. Pero, ¿cómo yo debo de interpretar esos valores? Por ejemplo, una vivienda económica, ¿cuándo voy a decir, está muy segura, o está medianamente segura, o está muy riesgosa?
¿En qué me voy a basar? Bueno, es que esto se va a basar en el entorno, principalmente, y en el mercado. En el mercado de ese tipo de vivienda, ¿cómo se mueve? Si el mercado de ese tipo de vivienda se mueve lento o se mueve rápido, y también en la zona, el entorno de la zona donde está ubicado. Por ejemplo, a lo mejor nadie quiere comprar ahí, o a nadie le llama la atención comprar ahí. ¿Sí me explicó? Entonces usted ya debe de conocer eso. O sea, usted debe de Sí, usted siempre como evaluador debe de mantenerse informado de indicadores financieros, siempre, diariamente. Diariamente, cómo se mueve el mercado, cómo se mueve el mercado de rentas, cómo se mueve el mercado de ventas, y en qué zonas son las más salen ahí por ahí, en qué zonas son las más seguras, en qué zonas son las menos seguras, en qué zonas son las más donde compran más, en qué zonas donde compran menos, etcétera, donde ok. se vende menos. Y entonces usted ya con eso, con esa información, usted ya clasifica, ¿de acuerdo? Ok. Gracias, maestro. Muy bien. Entonces usted saca un factor de ahí, eso es un factor, y la tasa de riesgo, esta tasa de riesgo es igual a la tasa real que ya calculamos en el paso anterior, que se multiplica por la sobretasa, se va a multiplicar por cualquiera de estos valores y se va a multiplicar por 0.85, pero aquí tiene un asterisco. Aquí este asterisco significa lo siguiente. El 0.85 es considerando que la construcción aporta el 85% del valor de todo el inmueble. Es decir, que el terreno solamente aporta el 15%. Por eso es un supuesto que puede cambiar. Ustedes pueden cambiar ese 0.85. Ustedes pueden decir, no, pues aquí, según el mercado, el terreno vale mucho. A lo mejor es 50 y 50. Cambiarán ese factor por 0.5, ¿sí? O a lo mejor por 0.6. Ya eso, pero con conocimiento. Es decir, todo esto lo deben de hacer porque cada paso que den deben justificar por qué. Entonces, ese 0.85 es considerando, vuelvo a repetir, que la construcción aporta el 85% del valor. Pero es posible que sea 50 y 50. O inclusive pudiera ser que el terreno sea 60, entonces aquí bajaría a 0.4. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, sacan la tasa de riesgo. Maestro, ¿Sí? Dígame. entonces está referenciado a la construcción, Está porque sería referen- ahí, él le está dando más valor a la construcción. Bueno, o sea, el número va referido a la construcción, porque o en sea, este caso los 85 son a la construcción. Bueno, sí, lo escucho, maestro. es considerando que la construcción aporta el 85% del valor total. ¿Sí? Que el terreno solamente aporta el 15%. Terreno barato. Zona de terrenos baratos, donde la construcción es la que más vale. Pero usted como evaluadora debe de tener una noción de la zona donde está y decir, ah, caray, aquí el terreno vale mucho. Y si Eso vale, podría aplicarse muy adecuadamente cuando se trata de evaluar inmuebles donde la construcción están en valores últimos de la vida útil, pues, ¿no? Donde ya son construcciones que ya están muy deterioradas y con mal mantenimiento, por supuesto, ¿no? Una construcción de 50 años, 60 con mal mantenimiento, pues ahí ese punto 85 pues hay que bajarlo muchísimo, ¿no? Hay que bajarlo un sí, porcentaje muy alto. pero hay una construcción de ese tipo que está muy ruinosa, pues realmente no se va a evaluar por capitalización de rentas. O sea, Pues sí, pues, ¿qué, o sea, qué pues negocio sí, le va a sacar? No. así es. Entonces, esto es para todos estos métodos son para inmuebles que son adquiridos
construidos para generar ingresos, Ok, para generar rentas. Entonces maestro. aquí estamos hablando de que de lo que usted estima, con fundamentos, vuelvo a repetir, manteniéndose informado de cuánto más o menos aporta la construcción respecto al valor total. ¿Sí? Ok, Ok. Bien. Y luego se va el paso 6. Todos estos son los pasos. Luego se va a calcular la tasa por amortización de la inversión. Para calcular la tasa por amortización de la inversión, solamente se hace esto. 1 sobre la vida útil remanente. O sea, lo que le queda de vida útil al inmueble en el momento del avalúo. Más la tasa esta que ya calculamos aquí. Entonces, esa sería la tasa de amortización R. Luego después hay que sacar un factor. Yo digo que es un factor. Hagan de cuenta, voy a salir un poquito. Maestro, Dígame. perdón que lo interrumpa nuevamente. ¿Me pudiera poner nuevamente el 6 para ver la fórmula? Gracias. Permítame nomás poquito. A ver, ¿es esta? Sí, es esa. Permítame Ujú, un momentito. ujú. Les voy a explicar, Gracias. sí, gracias. Les voy a explicar esto porque parecería muy raro, y de hecho se oye raro, pero es más que un valor presente, es un factor. Si lo represento en una gráfica tiempo-valor, ¿sí? Sería un peso, un peso, un peso, un peso, una anualidad de un peso durante toda la vida útil remanente del inmueble. Un peso año con año. Todos estos llevados a valor presente. Perdón. A valor presente. Aquí. Todos estos a valor presente. Todos estos a valor presente. La fórmula para hacerlo es esa que tenemos allí. Pero también lo pueden hacer con la fórmula, con la función de Excel de valor actual. Esta fórmula la vieron en matemáticas financieras, y aquí hemos visto funciones de Excel. Entonces aquí el valor presente de los ingresos futuros de un peso se calcularía con esta función donde N es la vida útil remanente y esta R es la R. A ver, déjeme regreso. Allá me regresé demasiado. Es esta tasa de amortización R, esta es esta R. N es la vida útil remanente, ojo, remanente, lo que le queda de vida, y A vale un peso. Aquí van a sacar P, que es un factor realmente. Aquí está. Tasa real de rendimiento afectada por riesgo y amortización y la vida útil remanente en años. Luego se va a sacar una tasa de capitalización provisional. La tasa de capitalización provisional va a ser igual a 1, siempre va a ser aquí arriba 1, entre lo que les haya salido de P.
Luego hay que hacer algunos ajustes. Se llaman factores de capitalización. El primer factor de capitalización es el factor por región. ¿Dónde está ubicado el inmueble? Si es en el área metropolitana de la Ciudad de México, usaríamos un factor de 1.00. Si es macroplaza, 1.05. Si es ciudad grande, 1.10. Si es ciudad media, 1.15. Si es ciudad menor, 1.20. Y si es poblado, 1.25. Fíjense que entre más pequeño, este factor aumenta, lo que va a hacer que se haga más grande la tasa de capitalización, porque es más desfavorable. Luego, por la calidad del proyecto. ¿Cómo es la calidad del proyecto que tiene, del inmueble que estamos valuando? A ver, por ejemplo, si el proyecto es óptimo a su uso y proyecto inicial, es 1.00. Pero si es un proyecto con deficiencias menores y uso adecuado, es 1.05 y así va aumentando hasta llegar a 1.20 cuando dice proyectos sin adecuaciones para el uso diferente al inicial. Se está usando para otra cosa. Luego, el factor de progresión o regresión. Acuérdense ustedes que el entorno puede quitar valor o dar valor, ¿se acuerdan? Que lo vieron en Introducción a la Evaluación. El principio de progresión y regresión. Entonces, si por ejemplo tenemos una casa de nivel medio construida en una zona residencial, tendremos que esa casa se ve afectada por la zona positivamente. Va a valer más que una casa de nivel medio en un barrio de nivel medio. Entonces aquí nos habla de la calidad constructiva de acuerdo a la zona. Si la calidad que tenemos es notablemente superior a la dominante, sería 0.95. Factor económico. Factor económico, aquí tenemos, como les digo, hay que estar informados siempre, siempre. Si en la ciudad o estado o municipio donde esté ubicado el inmueble, hay crecimiento económico notable, o hay un crecimiento económico moderado, o hay una desaceleración económica, o si de plano hay una recesión económica. Aquí la recomendación es que cuando haya rangos, así como de 1.10 a 1.20, yo lo que hago es tomar el promedio. Y por último, el mercado de rentas. Como debo de estar informado, ¿cómo se está moviendo el mercado de rentas? Si el mercado de rentas es muy dinámico, se mueve rápido, ¿sí? Sería entre 0.8 y 0.9 el promedio. O si el mercado de rentas es consistente, o si está deprimido, o si de plano está muy deprimido. Entonces saco el factor correspondiente a cada uno de estos aspectos, que son 5, y el factor resultante va a ser igual a la multiplicación de los factores individuales que yo obtenga. Y finalmente, la tasa de capitalización va a ser igual a la tasa de capitalización provisional, que es esta, multiplicada por el factor resultante. Esa es la tasa de capitalización. ¿Se fijan todo el proceso que hay que hacer? Es un proceso un tanto laborioso. Es un proceso que requiere conocimiento. Pero estamos usando indicadores económicos pues
¿cómo les diré? Confiables, actualizados. Ahora, abundando un poquito en este sentido, pues a lo mejor hasta convendría hacer un avalúo físico para ver cuánto vale la pura construcción y a ver cuánto vale el terreno. Si tenemos todo sistematizado, si somos unos evaluadores que tenemos un sistema completo de evaluación, podemos hacer un avalúo físico con los métodos que les enseñé, ¿se acuerdan? Bueno, los vimos más o menos. ¿Sí vimos algo o no? Pregunto. En costos. ¿O solamente vimos el Opus? Sí, sí vimos algo con usted aparte del Opus, pero no recuerdo exactamente. Yo les dije, para aterrizar lo de esto, vamos a hacer un avalúo así rápido, ¿verdad? Pero eso lo debieron de haber visto en evaluación de construcciones, el enfoque físico, eso se puede sistematizar. De hecho, yo les dije, hay que tener muchas bases de datos de inmuebles, que pueden ser prototipos de los que estamos evaluando y se van a aplicar las modificaciones correspondientes y todo eso se puede sistematizar, se puede hacer un sistema y bueno, pues caray, teniendo un sistema se es mucho más eficiente. Ya la computadora nos permite hacer muchas cosas. Bueno, pero finalmente la tasa de capitalización va a ser igual a la tasa de capitalización provisional por el factor FR, que es el resultante, y el valor por capitalización de rentas por anualidades perpetuas en la fórmula que les dije yo ahorita, donde se divide la renta neta anual entre la tasa de capitalización. Este es el más usado. Este es el que más se usa. Y aquí está la razón de ser. La tasa de capitalización está como divisor. Entre más alta sea esa tasa de capitalización, menor va a ser el valor del inmueble. ¿Verdad? Ustedes me dieron la razón. Hay otra fórmula que es por valor de capitalización, que es esta. En algunas ocasiones en algunos avalúos nos piden que usemos esta. Pues usamos esta. Es la renta neta anual por 1 menos 1 más la tasa de capitalización a la menos n, donde n es igual a 12. ¿Sí? Entre la tasa de capitalización. Muy bien. Todo esto les traigo un regalo. Vamos a la plataforma. A ver, ubíquense aquí donde estoy yo. Para esto les quiero decir que la videoconferencia de ayer ya está subida. Miren, aquí ya se las puse. Entonces ya la pueden consultar. Y la de ahorita, en este segundo receso, la subo. La de la mañana, la primera de la mañana. Ok, maestro, gracias. Entonces, pero, a ver, ubíquense donde yo estoy en sábado y abran el archivo que dice liquidación forzada. Descárguenlo. Es un archivo de Excel que yo sistematicé. Se los va a abrir así, le ponen habilitar edición. Aquí ya está, con este van a hacer sus tareas correspondiente a esto. Nada más que aquí hay esta hoja que dice tabla de datos, que bajo ninguna circunstancia la deben de eliminar, ni modificar, ni nada. Y aquí está todo el proceso que vimos ahorita, ya está sistematizado. ¿Ya se ubicaron aquí? Sí. Sí, yo ya, sí. Ya. Perfecto. Entonces, a ver,
Les voy a pedir que colaboren para hacer un ejemplito. Voy a hacerlo más grande. A ver, denme una vida útil remanente. Hagan de cuenta, bueno, primeramente nos situamos. Es un local de oficinas, para renta de oficinas en una zona exclusiva. O sea, en una zona muy buena. 70 años. Remanente 70. Eso le queda, Ah, no, perfecto. remanente, perdón, no, pues yo pensé Sí, que era no, la total, no, perdón. la remanente, No, no, unos 40 años. 40. Ok. La renta neta anual. Lo que Renta, recibimos al año sí. netos. Acuérdense, Eh, es una oficina en un edificio, es una oficina grande, local de oficina grande en un edificio tre- muy bueno, de muy buena calidad, 300,000 pesos. 300,000. Ya netos, ¿verdad? Sí. Ya con todos los descuentos. Ok. La tasa CETE ahorita ya vimos que está en .105. Automáticamente nos calcula la tasa efectiva. La fórmula de tasa efectiva, esta, ya está programada aquí. Miren, las celdas amarillas es donde deben de poner datos. En las celdas azules no deben de poner absolutamente nada, porque ya está todo formulado. Si ustedes modifican una celda azul, le están dando la torre al código que está escrito ahí. Ahora la tasa inflacionaria, más o menos, a ver, dejen checar el Banco de México. La tasa inflacionaria dice aquí que está en 3.91. Que no lo creo, ¿eh? ¿Cuál? Pero, bueno, Sí. acá maneja otra, 4.58. 458. Más bien esa. 0.0458. Muy bien. Ya va calculando. Ahora, aquí fíjense, si ustedes se sitúan aquí, aquí aparece una flechita. ¿Sí me están siguiendo? Sí, O- profe. Yo estoy observando nada más, pero es lo mismo. Sí, sí. bueno, ok. Aquí hay una flechita y aquí pueden seleccionar entre todas las opciones. La tabla que vimos ahorita ya está codificada aquí. A ver, clasifiquen. Oficina convencional segura, oficina convencional media, oficina convencional dudosa, oficina convencional riesgosa u oficina convencional muy riesgosa, oficinas de lujo muy segura, segura, media, dudosa o riesgosa. A ver, denme una clasificación. ¿Cuál, cuál sería? ¿Oficina convencional u oficina de lujo? Lo que De quieran lujo ustedes. media, de lujo media. De lujo media. Ok, ahí está. Automáticamente me puso la sobretasa por riesgo. Y calculó todo esto. Y ahora voy a elegir entre los 5 factores. Aquí están. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, el primer factor se refiere a ciudad o donde está ubicado el inmueble. ¿Dónde está ubicado? A ver, seleccione. Área metropolitana, Ciudad de México, macroplaza, ciudad grande, ciudad media, ciudad menor o poblado. Metropolitana. Ok. Proyecto. Aquí, díganme cuál. Proyecto óptimo con deficiencias menores, adecuaciones, deficiencias mayores o sin adecuación. Deficiencias menores. Este. No, Ok. menores, ese. Calidad constructiva. Inferior a la dominante, igual a la dominante, superior a la dominante o notablemente superior a la dominante. Igual a la dominante. Ok. Aquí, ¿cómo está el crecimiento económico de la zona? Notable, crecimiento moderado, desaceleración o recesión. Moderado.
Muy bien, mercado de rentas. Mercado de rentas muy dinámico, consistente, deprimido o muy deprimido. Muy dinámico. Ok, se queda ahí. Bueno, pues nos da el valor del inmueble de 2.723.563.29. Y esta es la tasa de capitalización. Muy bien. ¿Sí? Esto ya está codificado, es un regalo que les tengo Muchas gracias. para que ya no tengan que hacerlo a mano. Muchísimas gracias, maestro. ¿Sí? No, Entonces, y más seguro, porque como dice usted, pues ya lo de Bravo Armejo tiene como 40 años trabajando, 30 años trabajando. Y esto, pues, podemos modificar de base a las realidades que existen y que van a existir más adelante, ¿no? este es uno de... hay como 4, pero este Ok, es el que más me gusta a mí porque ese es más el más completo. Hay sí, hay otros tres métodos, pero ok, están menos completos. Miren, el Indavín hace ya algunos años, estamos hablando de hace como unos 10 años, que publicó sí, un método para sacar la tasa de capitalización en un boletín técnico, que por ahí lo debo tener, pero es un método demasiado complejo, pero muy complejo. me Re- imagino. requiere muchísimos datos, datos que ni siquiera vamos a tener. No, pues, Entonces, ese método prácticamente nadie lo usa. Este se llama liquidación forzada. Bueno, ¿les parece si tomamos una hora para tomar alimentos? sí, Sí, maestro, está bien. ¿Sí? Sí, maestro, gracias. excelente. Es la 1:27. Regresamos a las 2:30. ¿A las 2? 2:30. Ok. Ok, Ok, Dos, está bien. maestro, ok, o maestro, sea, una hora completa. 2:30. ok. Aquí nos vemos 2:30 para ver el último tema.